Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes, Gamarra. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Jesús. Mi buenas tardes, qué gusto tenerla otra vez, Miss. Gracias. Buenas tardes, Dani. Hola, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, chicos. Vamos a desarrollar la quinta dirigida, que comprende preguntas de filosofía. Preguntas de filosofía. A ver, vamos a repasar entonces lo relacionado a filosofía. Hay preguntas de disciplinas filosóficas. También hay preguntas acerca del surgimiento de la filosofía y preguntas de filosofía en el Perú. Bueno, hasta la actualidad sigue existiendo esta duda, ¿no? Esta problemática. Hasta la actualidad sigue existiendo esta interrogante. ¿Cuál es la pregunta que hasta la actualidad se debate en las universidades? Si existió o no existió filosofía en el Perú. ¿Hubo o no hubo filosofía en el Perú? Algunos autores argumentan que sí existió filosofía en el Perú, incluso desde la época incaica, porque en la época incaica se vivía una sociedad bastante organizada. En cambio, otros autores argumentan que no hubo filosofía en el Perú, porque la filosofía que nosotros hacemos es una filosofía de personajes que viven en otros países. Entonces, nuestra filosofía no es auténtica, nuestra filosofía es una copia. En vez de hablar de nuestra realidad peruana, hablamos de la realidad de otros lugares, de otros países, por lo tanto, no hay filosofía en el Perú, argumentan algunos autores. Entonces, hasta la actualidad, este debate continúa. Muchos autores han defendido diferentes posturas. Por ejemplo, tenemos a Augusto Salazar Bondi, que considera que en el Perú no existió la filosofía. Porque, repito, ¿no? Nuestra filosofía es copia, no es auténtica, hablamos de lo foráneo, de lo extranjero. En cambio, Francisco Miro Quesada argumenta que sí hubo filosofía en el Perú, que desde la época medieval, como su sistema de organización era muy buena, entonces para que en la época, perdón, del Tahuantinsuyo, para que en la época del Tahuantinsuyo exista un sistema tan organizado en el trabajo, tan organizado en la política, es porque el pensamiento que seguramente ha predominado es el pensamiento racional. Entonces, basta que hay pensamiento racional, entonces significa que sí hubo filosofía en el Perú. Y así se enfrentan estos dos principales autores, así como otros representantes, cada uno defiende su postura. En el caso tuyo, por ejemplo, igual, ¿no? De repente tú estás a favor de Salazar Bondi, que solamente copiamos lo extranjero, o tal vez estás a favor de Francisco Miro, que sabe que nuestro sistema incaico y otras etapas de nuestra historia han demostrado que sí hemos usado el pensamiento racional, por lo tanto sí hay filosofía en el Perú. Bueno, etapas. Tenemos la primera etapa, que es la etapa prehispánica, en donde más que filosofía se considera que hubo una cosmovisión andina. No olvidemos que en la época prehispánica incluso pues se creía en varios dioses, y los dioses eran divinidades de la naturaleza. Por ejemplo, se pensaba que el sol era un dios, el Inti. Se pensaba que la luna era pues la quilla, ¿verdad? Entonces existían varios dioses en esta época, pero relacionados principalmente con la naturaleza. Según la historia, se considera que la filosofía vino a partir de la época medieval con la llegada de los españoles. Y los españoles trataron de averiguar si el indio o el indígena era o no era un ser humano. Sabemos que en la época medieval pues existía un culto hacia un dios, pero desde el punto de vista filosófico el tema principal era saber si el indígena era o no era un ser humano. Frente a este interrogante sobre la humanidad del indio, surgen dos posturas que se enfrentan. Se enfrentan dos sacerdotes españoles se enfrentan. Uno de ellos defiende y considera que el indígena sí es un ser humano. El otro considera que el indígena no es un ser humano. Por ejemplo, Gines de Sepúlveda considera que el indígena no es un ser humano
Prueba de que no es un ser humano es que muchos de ellos actuaban de manera salvaje, eran ignorantes, mientras que el sacerdote Bartolomé de las Casas consideraba que el indígena sí era un ser humano. Prueba de ello es que muchos se dedicaron a la religión, se convirtieron y aceptaron, por ejemplo, la religión, aceptaron a Dios. Entonces, basta que acepten, en esa época, ¿no? Basta que tú aceptabas a Dios, pues eras considerado un ser humano. Pero si tú rechazabas a Dios y te comportabas de manera salvaje, entonces no eras considerado un ser humano. Imagínate, ¿no? En la época de los españoles, con la conquista, aunque muchos dicen que más que conquista fue invasión, ¿verdad? Entonces trataron de manera inhumana y explotaban incluso pues a los indígenas. Imagínate esa forma de pensar, ¿no? Pensar si son o no son seres humanos. De hecho, ¿no? De hecho que sí son seres humanos. Pero en esa época pues existía todo este maltrato, toda esta injusticia hacia los indígenas. Después de la escolástica, filosofía en el Perú, después de la etapa de la escolástica tenemos la etapa de la ilustración. En la etapa de la ilustración ya Dios ya no pasa a estar en un primer plano, como era en la época de la escolástica, sino pasa a estar en un segundo plano. Se le da más que importancia a la fe, se le da mayor importancia a la razón y a la experiencia, principalmente a la razón. No olvidemos que Descartes es un filósofo racionalista, entonces el pensamiento de Descartes llega acá al Perú y tiene una notable influencia. Él es un filósofo el empirista acá al Perú con Leibniz y Jung. Entonces, vuelvo a repetir, se pone en segundo lugar a la fe y empieza a estar en primer lugar la razón y la experiencia, principalmente la razón. Entonces, hay una representación de la razón y como representantes a los que pertenecen a la sociedad de amantes del país. Entre ellos tenemos a Hipólito Unanue, a José Baquijano y Carrillo y otros representantes más. Después de la Ilustración, en el Perú tenemos la etapa del romanticismo. Si escuchamos el término romanticismo, no es que en el Perú hablan romance ni del amor, sino que en el periodo de la filosofía del romanticismo, por ejemplo, principalmente del arte. A nivel filosófico, su tema principal era la filosofía política. Es decir, que muchos filósofos empezaron a preguntarse quiénes deberían gobernar. ¿Quién crees tú que deberían gobernar? ¿Quiénes deberían gobernar? Bueno, ahora que estamos cerca de las elecciones, ¿quién crees tú que debería gobernar? ¿Debería gobernar un Congreso más un presidente? O sea, ¿debería gobernar la minoría? ¿O debería gobernar el pueblo, la mayoría? ¿En manos de quién debería estar el poder? ¿O en manos de quién debería estar el gobierno? Fue una pregunta que se hicieron en esta época del romanticismo. Ante esta interrogante política, ante esta filosofía política, surgieron dos respuestas, dos enfrentamientos o discusiones. ¿Quiénes se enfrentaron en la época del romanticismo en el Perú? Se enfrentaron los conservadores versus los liberales. Si tú escuchas la palabra conservadores, hacen referencia a un grupo de pensadores, la minoría, que querían conservar el poder. O sea, una minoría generalmente perteneciente a la clase alta, ¿verdad? Querían quedarse con el poder. Bueno, como siempre, ¿no? La minoría, la clase alta, quería quedarse con el poder. Ellos justificaban su gobierno. Ellos decían de que había una soberanía de la inteligencia llamado Dios, quienes determinaban que ellos deberían gobernar, como que son los más preparados para gobernar. Así que querían quedarse con el poder y conservar y mantenerse en ello. Mientras que los liberales no estaban de acuerdo con eso. Los liberales pensaban que quienes deberían gobernar debe ser el pueblo, quienes deberían gobernar debe ser la mayoría, quienes deberían gobernar debe ser el pueblo y darle todos los derechos al pueblo. En cambio, los conservadores no querían dar los derechos al pueblo, al contrario, querían recortarles sus derechos. Los liberales, inspirados en la Revolución Francesa, querían que la mayoría, la soberanía de la mayoría, pues ellos se encarguen de gobernar. Repito, y estaban a favor de los derechos humanos. Bueno, algunos representantes tenemos, por ejemplo, como representante, máximo representante entre los conservadores a Bartolomé Herrera, y entre los liberales a Benito Lazo y los hermanos José y Pedro Gálvez. Muy bien, chicos, hasta acá tenemos una, dos, tres, las tres primeras etapas.
aparte de la cosmovisión prehispánica, tenemos las 3 primeras etapas de la filosofía en el Perú. Más adelante vamos a explicar las otras etapas, ¿ya? Por el momento vamos a concentrarnos solamente en las 3 primeras etapas, porque de estas 3 primeras tenemos un par de preguntas. Repito, en la etapa de la escolástica, con la llegada de los españoles, el tema principal fue si el indio es o no es un ser humano. Según Gines de Sepúlveda, si es un ser humano. Según Bartolomé de Herrero, perdón, según Gines de Sepúlveda, no es un ser humano. Y según Bartolomé de las Casas, sí es un ser humano porque aceptan la religión, aceptan el catolicismo. En el periodo de la Ilustración, la fe queda en segundo lugar y en primer lugar, ¿quién se encuentra, chicos? La razón. Y como representantes tenemos a los integrantes de la sociedad amantes del país. Y en el periodo del romanticismo empiezan a discutir de temas políticos, quiénes deberían mantenerse en el poder o en el gobierno, era la pregunta que se hicieron en el romanticismo. Los conservadores querían quedarse en el poder, o sea, querían el poder. Los liberales querían que la mayoría, el pueblo, se encargue de gobernar y estaba a favor de los derechos humanos. Listo, un mini resumen, ¿ya? Ahora sí, pasamos a las preguntitas. Los siguientes representantes, chicos, a ver, los siguientes personajes, Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondy, se pusieron a discutir en cuál de los temas, ahí están las alternativas, cuál de estas alternativas fue tema de discusión. ¿Cuál de esas alternativas fue tema de discusión entre Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondy? Hace un instante hablamos de Bondy, ¿verdad? Claro, ¿qué decía Augusto Salazar Bondy? No hay filosofía en el Perú. No es auténtica la filosofía en el Perú, es copia, es una imitación. No tenemos una auténtica filosofía. Muy bien, Gamarra, tu respuesta está bien. Chipana, es correcto tu respuesta. Entonces, Augusto Salazar Bondy, con otros autores, Leopoldo Sea, con otros autores, en este caso Francisco Miró Quesada, ¿qué tema discutían? La autenticidad, ¿no? ¿Es o no es auténtica la filosofía en el Perú? ¿Es o no es auténtica la filosofía en Latinoamérica? Entonces, para él, para Bondy, no era auténtica, era una copia. Para Bondy, el día que no copiemos, ¿verdad? Lo foráneo, entonces ahí sí vamos a hacer filosofía en el Perú. Entonces discuten sobre la autenticidad. Entonces la respuesta sería en la pregunta 1, la C. Como algunos compañeros ya lo manifestaron a través del chat, la respuesta en la pregunta número 1 es la C. Muy bien, pasamos a la pregunta 2. En la pregunta 2 me dice que indique cuál de las alternativas tiene una relación correcta. ¿Cuál de las alternativas presenta una relación correcta? A ver, chicos, ¿cuál de todas? Bartolomé Herrera pertenece al periodo de la escolástica. No, es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es el que pertenece al periodo de la escolástica. Bartolomé de las Casas, el que decía que el indígena sí era un ser humano. Bueno, al menos él se apiadó de los indígenas, ¿cierto? Así es. ¿Ya marcaste tu respuesta? Malma, muy bien. La respuesta que marcaste es correcta. ¿Ya? La clave que marcó Miguel es la primera alternativa. Esa es la respuesta. La primera alternativa. La cuarta no, ¿no? La cuarta alternativa no. Ahora, esta última tampoco. Acá dice Alejandro de Ustua, que vamos a ver dentro de un ratito. Alejandro de Ustua, positivismo no. Positivismo es Manuel González Prada. Gines de Sepúlveda y la Ilustración. Gines de Sepúlveda fue el que discutió, Gines de Sepúlveda fue el que discutió con Bartolomé Herrera. Estos dos son los sacerdotes. Los sacerdotes han destacado en el periodo de la escolástica. Bartolomé Herrera y Gines de Sepúlveda, perdón, Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas y Gines de Sepúlveda. ¿Qué decía Gines de Sepúlveda? Que no era un ser humano los indígenas, pero Gines de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, ambos pertenecían a la escolástica. Entonces no puede ser ilustración. La ilustración, chicos, acá en la ilustración está la sociedad amantes del país. Hipólito Unanue, José Quijano y Carrillo se encuentran en la ilustración. Ahora, Prada y el espiritualismo no.
Prada pertenece a este último que voy a señalar, ya Prada es del positivismo. Prada es del positivismo y Alejandro de Ustua sí es del espiritualismo. Entonces la clave correcta es la primera, ¿ya? Mariátegui y el marxismo. Profesora, pero ¿el marxismo no tiene como representante a Carlos Marx? Sí, Carlos Marx es el representante del marxismo. Carlos Marx y Federico Engels. Y seguramente has escuchado hablar del marxismo en tu curso de historia, en tu curso de economía, entonces, principalmente en historia. Carlos Marx y Federico Engels son los representantes del marxismo. Pero ese pensamiento revolucionario que tiene Carlos Marx llega acá al Perú. Y al Perú llega ¿con quién? Con José Carlos Mariátegui, ¿verdad? José Carlos Mariátegui es un filósofo peruano. Es un filósofo marxista peruano. Es un filósofo que recibió influencia de Carlos Marx. Acá en el Perú, José Carlos Mariátegui era quien fomentaba las revoluciones, los cambios, por ejemplo, las protestas, las marchas. Así como hace un tiempo han estado marchando varios jóvenes, ya en la época de Mariátegui, como no existían, no nos reconocían mucho nuestros derechos, principalmente nuestros derechos laborales no eran reconocidos. Entonces Mariátegui pedía a los trabajadores, a los obreros que agrupen, que formen sindicatos y que salgan a las calles a protestar por sus derechos laborales. Y gracias a José Carlos Mariátegui, varios derechos en el trabajo se han logrado, gracias a este filósofo de pensamiento revolucionario, ¿ya? Entonces, José Carlos Mariátegui, ¿sí? Conocido también con el seudónimo de Juan Croniquiur, es un filósofo de pensamiento marxista. Entonces, cierto, la clave A, la primera alternativa, chicos, es la respuesta, ¿ya? Ahora sí, pasamos a un poquito de teoría. Bien, hemos hablado de filosofía en el Perú, ¿no? A ver, voy a retroceder. Hemos hablado de filosofía en el Perú. Mira, acá están las etapas, nuevamente para refrescar la memoria. La primera etapa de la filosofía es la escolástica, donde predomina la fe, ¿verdad? La religión, Dios. Y el tema principal de discusión era si el ser humano, si el indio era o no era un ser humano. Según Bartolomé de las Casas, si era un ser humano, y según Gines de Sepúlveda, no era un ser humano. Primera etapa, la escolástica con la llegada de los españoles. Luego pasamos a la ilustración, donde la fe queda en segundo lugar y se prioriza la razón. Acá tenemos como representantes a la sociedad amantes del país. La tercera etapa es el romanticismo, donde se pregunta quiénes deben de gobernar. Según los conservadores, ellos querían mantenerse en el poder, la minoría, la clase alta, pues como siempre la aristocracia, ¿no? Ambicionando el poder, y los liberales, la mayoría, el pueblo, decía que eso no debe ser así, que quienes deberían gobernar es la mayoría, a la cual lo llamaron la soberanía de la mayoría. Bueno, hasta aquí hemos hablado de las tres primeras etapas, pero no son las únicas etapas en el Perú. Después del romanticismo, a ver, concéntrate, después del romanticismo en el Perú, chicos, después del romanticismo en el Perú sigue esta etapa de acá llamado positivismo. El positivismo tuvo como tema principal la ciencia. Lo que pasa es que acá en el Perú, el filósofo Augusto Comte, el pensamiento de Augusto Comte y el pensamiento del filósofo Spencer llegan acá al Perú. El pensamiento de Comte, principalmente el pensamiento del filósofo Spencer, llegan acá al Perú. ¿Y qué pensaban estos filósofos? Según estos filósofos, hay que estudiar solamente lo que se puede demostrar, lo que se puede comprobar. En otras palabras, hay que hacer ciencia, porque solamente la ciencia es sinónimo de progreso. Entonces, estaban a favor de la ciencia, de todos los estudios científicos, y estaba en contra de lo que no se podía ver, en contra de lo que no se podía demostrar. Es por eso que ellos tenían pensamientos antimetafísicos. Lo metafísico, chicos, lo metafísico es lo que está más allá, o sea, lo que no se puede tocar. Y ellos estaban en contra de estudiar lo que no se puede tocar, en contra de estudiar lo que no se puede palpar. Hay que hacer ciencia, porque solamente la ciencia, repito, es sinónimo de progreso. Entonces llega el pensamiento de Comte y el pensamiento de Spencer acá al Perú y empieza a tener bastante influencia en el siguiente filósofo, Manuel González Prada. Entonces, el máximo representante del positivismo acá en el Perú
viene a ser Manuel González Prada. Entonces, este personaje invitaba a los jóvenes a realizar la ciencia, en otras palabras, a realizar un pensamiento positivista, porque la ciencia principalmente está, la ciencia no olvidemos que está a favor de los conocimientos empíricos, la ciencia está a favor del método inductivo, ya que solamente los conocimientos empíricos, así como el método inductivo, generaban el avance pues, de un país. En otras palabras, era sinónimo de progreso. El positivismo entonces influyó en el Perú, ¿ya? En diferentes campos, principalmente en el campo científico, hizo que la ciencia se desarrolle, por ejemplo, la historia como ciencia empieza a desarrollarse, la medicina, derecho también empiezan a desarrollarse. Recuerda que en la época medieval estaba prohibido hacer ciencia, entonces el positivismo era una forma de cómo darle un duro golpe a la religión, en este caso un duro golpe a la fe, porque cuanto más ciencia haces, más te alejas de Dios, o cuanto más ciencia haces, la religión peligra porque tiende a desaparecer. Entonces, como estaban muy preocupados los representantes de la iglesia, que si es que se hace demasiado la ciencia, prácticamente va a desaparecer la religión, entonces, ¿qué hacen ellos? Crean otra postura filosófica llamada espiritualismo. El espiritualismo surge en contra del positivismo, cuestiona la ciencia considerando que la ciencia es limitada, que existen muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces, el espiritualismo está a favor del espíritu, de la fe. Surgió en contra del positivismo, influyó acá en el Perú el filósofo Henry Bergson. Él fue la influencia, Henry Bergson, pero el máximo representante del espiritualismo en el Perú fue el filósofo Alejandro de Ustua. El problema, chicos, del espiritualismo es que tanto se concentró en la fe, en la religión, que se olvidó de la verdadera realidad que atravesaba el país. Se olvidó de la minoría y lamentablemente estuvo a favor de la, perdón, se olvidó de la mayoría y lamentablemente estuvo a favor de la minoría. Y tú sabes que cuando se descuida al pueblo, cuando se descuida a la mayoría, como actualmente también sucede, entonces el pueblo se molesta, el pueblo se enoja y en algún momento pues se va a dar cuenta y va a salir a protestar. Y es por eso que en la época del espiritualismo, como se descuida al pueblo, incluso la educación solamente era para ciertas personas, para la élite. Justificaba, esta postura justificaba que solamente deberían acceder a la educación la minoría, solamente la clase alta, porque solamente ellos pueden gobernar, solamente la clase alta. Entonces, el resto no. Y eso pues incomodó bastante, ¿no? Al pueblo, a la mayoría, que luego empezaron a cuestionar, a protestar. Es por eso que producto de este espiritualismo que descuidó al pueblo, empieza a surgir los movimientos sociales o la etapa de los movimientos sociales. En la etapa de los movimientos sociales es donde aparecen los filósofos Carlos Marx y Federico Engels, fundadores del marxismo. Y como ya mencionamos hace un instante, Carlos Marx y Federico Engels, acá en el Perú, influyeron en el filósofo José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui es un filósofo peruano, autor de los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, así se llama, un título un poquito largo, ¿no? José Carlos Mariátegui es el autor del libro Los siete ensayos de la realidad peruana. Este personaje fundó y dirigió la revista La Mauta. Él fue un autodidacta, quiere decir que todos los conocimientos que él obtuvo lo hizo pues por preparación propia. Lamentablemente una enfermedad no le impidió, no le permitió continuar con su pensamiento filosófico y él pues llega a morir joven, ¿no? Cuando muere, fallece joven, muchos trabajadores, sobre todo pues representantes de sindicatos, le empiezan a hacer toda una especie de honor, ¿no? Porque gracias a José Carlos Mariátegui y su pensamiento marxista, repito, se llegan a tener varios derechos laborales en el Perú. Muy bien, ahí están entonces las siguientes etapas, ¿ya? El positivismo, que está a favor de la ciencia, el espiritualismo, que está en contra de la ciencia porque lo considera limitado, y su máximo representante en el Perú es Alejandro de Ustua, pero no olvidemos que el espiritualismo se descuida de la verdadera realidad peruana y eso genera pues que aparezcan movimientos sociales como el marxismo. Entonces se protesta
y se toma conciencia y se ponen a luchar por sus derechos. Y en el Perú, bueno, si bien es cierto, ellos son foráneos, extranjeros, pero en el Perú el máximo representante viene a ser José Carlos Mariátegui. Listo, chicos. A ver, con eso podemos responder la pregunta número 3. Me dice, señale la alternativa que no corresponde al periodo espiritualista de la filosofía en el Perú. O sea, me pide de todas las alternativas la que no corresponde al periodo espiritualista. Retrocedo, mira, acá está el periodo espiritualista. Se concentran en lo abstracto, en el alma, en el espíritu, en la religión nuevamente, ¿ya? Dejan de lado la ciencia, cuestionan duramente la ciencia, influye Henry Bergson y el máximo representante es Alejandro de Busto. Y no les importa para nada la realidad peruana. Está a favor de la minoría y está descuidando a quién, chicos? A la mayoría. Ahora procedemos, adelantamos, perdón. ¿Cuál marcarías en la pregunta 3? ¿Cuál no corresponde? Señale la alternativa que no corresponde con el periodo espiritualista de la filosofía en el Perú. Uno dice, la A dice, recibe influencia de Henry Bergson. Sí. Henry Bergson influye en este pensamiento. Dos de sus representantes fueron Alejandro de Ulloa y Mariano Iberico. Sí, ellos dos fueron los representantes en el Perú. El positivismo, claro, el positivismo estaba a favor de la ciencia, pero el espiritualismo no quería estudiar la ciencia porque consideraba que la ciencia, cosas abstractas, no podía explicarlo. La cuarta dice, ¿está comprometido con la realidad económico-social? No estaba comprometida con la realidad del Perú, estaban a favor de la minoría. Descuidaron a la mayoría, no les importaron la problemática, en este caso, de la mayoría. Ni siquiera querían brindarle educación a la mayoría, solamente a la minoría, a la clase alta, a la élite, ¿verdad? Y eso generó un descontento social. Muy bien, entonces en la 3 marcamos como respuesta la cuarta alternativa. Así es, Silvia. La cuarta alternativa, ¿está bien tu respuesta? Miguel, Adrián, también está bien. Allá. La respuesta correcta sería de Miguel y de Silvia, la cuarta alternativa. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, la letra D es la que no corresponde, porque acá dice están comprometidos, ¿no? Pero en realidad no estaban comprometidos, para nada, no estaban comprometidos, nos cuidaron, chicos, en esa época. Preguntita 4. Pasamos a la 4. A ver, ¿qué me dice la pregunta 4? ¿En qué periodo de la filosofía en el Perú, se dio la discusión en torno a la filosofía política entre los liberales y los conservadores? A ver, ¿en qué etapa de la filosofía en el Perú se pusieron a discutir o se enfrentaron los conservadores y los liberales? Incluso uno de los liberales fue Benito Lazo, ¿verdad? Entonces, los conservadores estaban a favor de conservar el poder, ¿sí? De mantenerse en el poder. Solamente la clase alta debería gobernar. En cambio, los liberales estaban a favor de que la mayoría, el pueblo, debería gobernar. Pero me dicen que, ¿en qué etapa de la filosofía se enfrentaron ellos dos? Ahí tenemos las alternativas. ¿En qué etapa se enfrenta los liberales y los conservadores? ¿Será en el positivismo, chicos? ¿Será en la segunda alternativa? La C, muy bien, la C. Silvia, ¿está bien tu respuesta? Adrián, la letra C, ¿verdad? En el periodo del romanticismo, se habla del arte, principalmente del arte, en todas sus manifestaciones, pero a nivel de la filosofía en el Perú, surge pues como tema principal la política, ¿no? ¿Quiénes nos deberían gobernar? Se supone que debería gobernar el pueblo, ¿no? La mayoría se supone, pero muchas veces no sucede así, sino unos cuantos no solamente quieren gobernar, sino que quieren mantenerse año tras año. Hay políticos que llevan 10, 20, ¿no? Más de 20 años enraizados ahí en el poder, ¿no? O en algún trabajo relacionado con la política. Entonces,
Según el romanticismo, los de la aristocracia quieren mantenerse en el poder, argumentan los conservadores, y el pueblo busca pues la libertad, sus derechos, y busca en este caso que el pueblo debería gobernar. No te olvides que el pueblo, hablar del pueblo es hablar sobre la soberanía del pueblo, y los conservadores, en cambio, estaban a favor de la soberanía de la inteligencia. ¿Qué significa soberanía de la inteligencia? Que ellos decían de que hay un ser inteligente llamado Dios que determinaba, ¿no?, que la gente de clase alta se quede en el poder. La C sería entonces la respuesta en la 4, la C. Ahí está, chicos, la C sería la respuesta. Pasamos a la pregunta 5. Constituyó tema fundamental de controversia en el periodo escolástico de la filosofía. En el periodo escolástico de la filosofía, ¿cuál fue el tema de controversia? Acá vamos a colocar también las alternativas. ¿Qué pasó en el periodo de la escolástica? Recuerda que los españoles llegan, ¿verdad? Los españoles llegan acá, ¿sí?, a nuestro país, invaden, ¿no? No lo conquistan, ¿no? Lo invaden, ¿verdad? Los españoles llegan acá y a la fuerza, por ejemplo, te trae su religión, porque recuerda que antes nosotros no creíamos en Dios, bueno, al menos en el Dios que tú crees actualmente. Creíamos en la Pachamama, creíamos en la Quilla, creíamos en el Inti, pero vienen los españoles, ¿cierto? Vienen los españoles y por la fuerza, por ejemplo, tratan de que tú aceptes su religión, ¿no? Su religión católica. Y no solamente eso, ¿no?, sino que dudaron de que nuestros antepasados, los indígenas, eran o no eran seres humanos. ¿Sí? Fueron así de crueles, ¿verdad? Maltrataban, golpeaban, se aprovechaban de ellos, dudaban de la humanidad del indígena. Cierto, entonces la respuesta sería la alternativa A. Gamarra, está bien tu respuesta. Chipana, está bien tu respuesta. Sale la alternativa. La humanidad del indio fue un tema controversial en el periodo de la escolástica. Entonces, los sacerdotes, Gines de Sepúlveda versus Bartolomé de las Casas, estos dos discutían, ¿no?, si el indígena era o no era un ser humano. Y según Gines de Sepúlveda, no era un ser humano porque eran salvajes, violentos. Y no es que eran salvajes, sino que estaban defendiendo territorio, ¿verdad? Eran ignorantes, decían, por eso que no seres humanos. En cambio, Bartolomé de las Casas decía que sí son seres humanos. Como seres humanos por su conveniencia, ¿no? Ya como aceptan la religión, son seres humanos. Si no aceptan la religión, entonces no son seres humanos. Como aceptaron bautizar, sí son seres humanos, pero los que no se bautizan son convertirse a la religión, sí son seres humanos. Entonces imagínate, ¿no? Si tuviéramos esa forma de pensamiento, ¿cuántos ateos en la actualidad no serían seres humanos? Pero en la actualidad hay libertad de pensamiento, chicos. Antes, en la época de la escolástica, lamentablemente no había esa libertad de pensamiento y se justificaba su no creencia en Dios, pues para matarlos, para ellos o para considerarlos no seres humanos. Entonces, 5, marcamos la A. La primera alternativa, la A de avión chico. ¿Ya? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Pasamos a la pregunta 6. Ya. A partir de la pregunta 6, ya no me preguntan sobre la Perú, sino a partir de la pregunta 6, me van a hablar acerca de la nociología. Recuerda que la nociología es la disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Recuerda que la filosofía tiene varias disciplinas, ¿cierto? La nociología estudia el conocimiento, la epistemología estudia la ciencia, la axiología estudia el valor, la ética. ¿Qué estudia la ética, chicos? ¿Te acuerdas qué estudiaba la ética? ¿Cuál era el objeto de estudio de la ética? La moral, ¿verdad? La moral, la ética estudia la moral. ¿Y la estética? La estética sí está fácil, ¿ah? ¿Qué estudiaba la estética? Facilita la pregunta, chicos. La belleza, por supuesto, ¿no? Entonces, hay disciplinas filosóficas. La ontología, por ejemplo, es una disciplina filosófica que estudia el ser. Pero en este caso, la nociología estudia el conocimiento. La disciplina filosófica que estudia la posibilidad
del conocimiento. Ahora, hay dos tipos de conocimiento. Hay conocimiento a priori y hay conocimiento a posteriori. Cuando usamos la palabra a priori, el término a priori hace referencia a todo conocimiento donde no participa la experiencia. Entonces dice sin la participación de la experiencia. Los conocimientos a priori es todo tipo de conocimiento donde no participa la experiencia. Por ejemplo, 3 más 2, 5. Es un conocimiento a priori porque no participa la experiencia. Cuando tu profesor te dice que 3 más 2 es 5, simplemente tú lo aceptas. No lo cuestionas, ¿no, profesor? ¿Cómo es posible que 3 más 2 sea 5? ¿No puede ser 6? Compruebe, demuestre que 3 más 2 es 5. No, no. El profesor nos dice 3 más 2, 5 y nosotros aceptamos. El profesor nos dice que toda figura, todo triángulo tiene 3 lados y nosotros aceptamos que todo triángulo tiene 3 lados. Alguien de ustedes se habrá puesto a cuestionar al profesor, a ver, demuestre si tiene 3 lados. O sea, no necesita comprobación, no necesita la experiencia. Tú aceptas ese conocimiento. Entonces, los conocimientos que no necesitan comprobación se llaman conocimientos a priori. En cambio, los conocimientos que sí necesitan demostración se llaman a posteriori. La comida está deliciosa. Por ejemplo, ¿no? La comida está deliciosa es un conocimiento a posteriori, porque necesito, en este caso, sí necesito de la experiencia, necesito probar la comida, saber que está deliciosa al probarla, porque puede ser que esté horrible, ¿no? Entonces, cuando tú ya pruebas o compruebas, el conocimiento es a posteriori. Pero en este caso, triángulo de la suma, no necesitamos comprobación, ¿verdad? Es un tipo de conocimiento a priori. Listo, chicos. ¿Cuál es la pregunta? El conocimiento a priori es aquel cuya validez se establece sin la participación de la experiencia. El enunciado anterior es, en otras palabras, ¿a qué disciplina filosófica le pertenece toda esta expresión? Si estabas atento, sí, puedes sacarle la respuesta, chicos. Bien, Chipana. Adrián, muy bien. Muy bien. Está fácil, ¿no? ¿Cómo que difícil? ¿Cómo que complicado? No, ¿no? Ya, noceológico, la C. Me están manifestando en el privado que sale la C. Recuerda que es un enunciado noceológico. ¿Por qué nociología, profesora? Porque la nociología estudia el conocimiento. Nociología, disciplina filosófica que estudia el conocimiento a priori, el conocimiento a posteriori. Todo tipo de conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el origen del conocimiento? Características del conocimiento. ¿Es posible o no es posible conocer? Todo lo relacionado al conocimiento en sí, nociología. En cambio, onto significa ser. Ontología sería el estudio del ser. Epistemológico. Epistemo viene de episteme, que significa ciencia. Entonces sería el conocimiento científico. Accio significa valor, el conocimiento, el estudio del valor de las cosas. Estudio del valor de las cosas. Antropológico. ¿Antropo qué significa antropo, chicos? Hombre, ¿no? Claro, sería la disciplina filosófica que estudia al hombre, el ser humano, se pregunta qué es el hombre, qué es el ser humano, cuál es el destino del hombre, si hacemos nuestro propio destino o ya está hecho nuestro destino, ¿verdad? Cruzó la pista y murió atropellado. Nos ponemos a llorar lamentablemente, ¿no? Tristemente lloramos ahí. Alguien nos dice, cálmate, ¿no? Total, va en su destino, morir, estaba en su destino, ya está hecho nuestro destino. La antropología filosófica no se reflexiona acerca del hombre, el ser humano, su destino, su naturaleza, su esencia, ¿verdad? Pero como acá me habla del conocimiento, marcamos noceología o enunciado noceológico. Noceo viene de la palabra gnosis. Noceo viene del término griego gnosis, que significa conocimiento. Logía es estudio, estudio del conocimiento. La C, entonces, jovencitos. Muy bien. Para poder continuar con las siguientes preguntas, vamos a hablar un poco de los problemas del conocimiento justo, ¿no? Estamos hablando de la nociología y hemos dicho que la nociología es la disciplina filosófica que estudia todo lo relacionado al conocimiento. Los problemas del conocimiento. A lo largo de la historia
se han presentado 3 problemas nociológicos. Primer problema nociológico, chicos, la posibilidad. Segundo problema nociológico, el origen. Tercer problema nociológico, la esencia. Vamos a concentrarnos en el primero, la posibilidad del conocimiento, ¿ya? Pero yo te pregunto, ¿es posible o no es posible conocer? ¿Tú crees que puedes conocer todo lo que te rodea? ¿Tú crees que puedes conocerte a ti mismo? ¿Tú crees que puedes conocer a tu compañero? Profesora, no me conozco ni a mí mismo, peor a mi compañero. ¿Tú crees que puedes conocer tu computadora, la carpeta o la mesa o la silla en la cual te encuentras sentado? ¿Podemos conocer todos los elementos que nos rodean? ¿Sí o no? Si tú dices sí, a esa postura se llama dogmatismo. Para el dogmático, todo es posible, todo se puede conocer. Sí, profesora, yo creo que puedo conocer la silla, puedo conocer al compañero, puedo conocerme a mí mismo, puedo conocer a mi mamá. Es más, estoy viendo en estos momentos a mi familiar, así que sí, sí puedo conocer. Entonces, según el dogmatismo, sí es posible alcanzar el conocimiento de las cosas. Sí es posible captar el conocimiento de las cosas. ¿Ya? Pero aquellos que me dicen no, los que consideran que no es posible conocer, a esa postura se llama escepticismo. Profesora, yo creo que no es posible conocer las cosas que nos rodean, porque ¿cómo sabemos si lo que nos rodea es verdadero o a lo mejor es falso? ¿Cómo sabemos si la realidad existe? A lo mejor lo que estamos viendo no es real, y como no es real, entonces no lo podemos conocer. Vemos una cuchara sumergido en un vaso con agua, en un vaso transparente, y vemos que la cuchara está quebrada. Sin embargo, sabemos que la cuchara nunca se ha quebrado. Entonces, ¿yo cómo sé si así como mis sentidos me engañan al captar la cuchara, me hace creer que está quebrada cuando no es quebrada? ¿Cómo yo sé si todo lo que estoy viendo, si todo lo que estoy tocando, no es tal y como yo estoy conociendo? Entonces, se ponen a dudar acerca del conocimiento. El escepticismo duda de todo posible conocimiento. ¿Por qué? Porque él, esta postura se siente engañado, ya que todo lo que captamos muchas veces no es tal y como se nos presenta. Entonces, como son posturas opuestas, chicos, como son posturas opuestas, surge una tercera postura llamada criticismo. El criticismo es una postura intermedia, es una postura, en este caso, conciliadora, que considera que los dos forman parte de la posibilidad del conocimiento. El criticismo, cuyo máximo fundador es Kant, el criticismo critica al dogmático por ser muy crédulo y critica al escéptico por ser muy desconfiado, y argumenta que los dos se necesitan para poder conocer. Argumenta que algunas veces hemos llegado a conocer algo y hemos terminado desconfiando, y otras veces hemos empezado desconfiando y hemos terminado aceptando algo. Quiere decir que es el complemento. Los dos, acepta los dos. Esa postura intermedia se llama criticismo. Siguiente. El origen. El origen del conocimiento. A ver, este es el primer problema, ¿no? Primer problema del conocimiento, la posibilidad. Segundo problema del conocimiento, el origen del conocimiento. A ver, otra vez, otra pregunta, chicos. El origen del conocimiento se pregunta, ¿cuál es el origen de todo lo que tú conoces? En otras palabras, ¿cuál es la fuente de tu conocimiento? Todo lo que tú conoces hasta ahorita, ¿cómo lo conoces? ¿A partir de la razón? ¿O todo lo que tú conoces hasta ahorita lo conoces a partir de la experiencia? Por ejemplo, ¿cómo conoces los sabores? ¿Imaginando o probando? ¿Cómo conoces el dolor? ¿Imaginando o sintiendo? ¿Cómo con el quemadura? Porque ¿cómo que conoces las cosas que te rodean? Si consideras que las cosas que te rodean lo conoces a partir de la experiencia, como en el caso de los sabores, tenemos que probar,
partir de la experiencia. Entonces a esa postura se le llama empirismo. Pero si tú consideras que todo lo que conocemos lo conocemos a través de la razón, a través del intelecto, a través de la razón, por ejemplo, los números, ¿cómo conocemos los números? Los números, chicos, no lo conocemos probando, ¿no? Porque yo no creo que tú hayas probado el número 1, el número 2 o el número 3, no. ¿Cómo conocemos los números entonces? Los números no se conocen, los números, todo lo abstracto se conoce a través del intelecto o la razón. Entonces, a esa postura se le llama racionalismo. Cómo es que conoces el teorema de Pitágoras? A través de los sentidos, ¿no? ¿Verdad? El teorema de Pitágoras lo captaste a través de la razón, a través del intelecto, a través de la razón. Entonces, argumentar que la fuente de tus conocimientos es la razón, a esa postura es el racionalismo, y el máximo representa el filósofo Descartes. Pero quien se opone al racionalismo va a ser el empirismo. Según el empirismo, la fuente del conocimiento no es la razón, sino la experiencia. Todo ingresa a través de los sentidos. No hay nada en la mente que no haya ingresado primero a través de los sentidos. Somos una tabla rasa, una tabula rasa, o sea, una tabla blanca en nuestra mente. Es como si tuviéramos una tabla en blanco. En nuestra mente es como si tuviéramos un ojo en blanco. Nacemos con una mente en blanco. El bebé nace con una mente en blanco, sin nada, ¿verdad? Luego se cae y se graba la experiencia de caída. Luego prueba alguna comida y se graba la experiencia de sabor. Entonces, nacemos con una mente en blanco y todo ingresa a través de los sentidos, es lo que dice el empirismo. No hay nada en la mente que primero no haya ingresado a través de los sentidos. La fuente de nuestro conocimiento es captado a través de los sentidos. Entonces, está a favor de la experiencia sensible o de la experiencia a través de los sentidos. Tenemos como representante a John Locke y al filósofo David Hume. Locke es el autor de la tabla rasa o tabula rasa. O sea, la tabla lisa, ¿no? La tabla nuevecita, esa tabla para escobillar la ropa, cuando tú lo compras está liso, ¿no? Está, en este caso, sin ningún rasguño. Como mesa que comprar también liso, sin ningún rasguño. Como tu celular nuevecito, ¿no? La pantalla, profesora, está maravilloso, nuevecito, profesora. Hasta que ocurre la primera caída, hasta que ocurre el primer rayón en la carpeta, ¿no? Entonces, nosotros nacemos con una tabla rasa, o sea, nuestra mente es igual. Nuestra mente es en blanco, nuevecito, nacemos, no hay nada. Y poco a poco se van grabando, poco a poco, en este caso, se graba, ingresa todo a través de los sentidos. Entonces, eso es lo que argumenta, ¿qué cosa? El empirismo. ¿Ya, chicos? Observa entonces que son posturas opuestas, ¿no? Son posturas completamente opuestas. Completamente opuestas son esas posturas. Y como se van a enfrentar y cada uno va a defender su propia postura, surge una tercera llamada criticismo. Profesora, ¿el criticismo no había surgido antes? Sí. El criticismo es una postura que soluciona los problemas, los enfrentamientos de dos posturas opuestas. Mira, acá el criticismo soluciona el primer problema, que era la postura. Otra vez acá el criticismo aparece solucionando el otro problema, que es el origen. Se va a llamar criticismo o apriorismo. Hemos dicho que es una media conciliadora. Cálmense, no se peleen, ¿no? ¿Cómo es eso que primero la razón, que luego la experiencia, que mejor la experiencia, no hay que confiar en la razón? ¿Cómo es eso? Según el criticismo dice, no, los dos se necesitan. ¿Ya? Muchas veces hemos conocido algo a través de la razón y lo hemos complementado con la experiencia. Y otras veces hemos conocido algo a través de la experiencia y lo hemos complementado con la razón. O sea, los dos, no se peleen, ¿no? Los dos tienen, pues, acepta los dos, ¿no? Entonces, esa postura comodina, intermediaria, ¿verdad? Coordinadora es, chicos, hasta ahí, ¿cuántos problemas estamos hablando? 2 problemas. El tercer problema del conocimiento, porque son 3, solamente son 3 los problemas,
El tercer problema es la esencia. ¿Cuál es la verdadera esencia del conocimiento? Algunos piensan que la verdadera esencia del conocimiento es realidad. Nosotros conocemos lo que nos rodea, o sea, conocemos la realidad. Según esta postura, la verdadera esencia del conocimiento está en la realidad misma. Quiere decir que la realidad siempre va a existir, por más que nosotros existamos o no existamos, porque algún día vamos a dejar de existir. A pesar de que el ser humano muera, la vida o la realidad, sobre todo la realidad, va a continuar. Entonces, según esta postura, la realidad existe, existirá siempre. La realidad no depende del sujeto, porque cuando el sujeto deje de existir, la realidad continúa, o sea, la realidad es independiente del sujeto. Todo lo que vemos a nuestro alrededor es la realidad. Y sabemos que la realidad no depende de nosotros. Es más, varios de nuestros abuelitos de repente ya no existen. ¿Y qué pasó con la realidad? Sigue, profesora. La realidad continúa, profesora. O sea, no depende del ser humano. La realidad va a continuar. Pero ¿quién se opone al realismo, chicos? El idealismo, ¿no? ¿Qué dice el idealismo? Que la realidad no existe, que todo lo que tú miras a tu alrededor no existe, es creación de tu mente, o sea, tú creas la realidad, todo está en la mente, tú creas la realidad, así como tú cuando duermes creas el sueño, igual, ¿no? Tú creas la realidad, ¿verdad? Todo lo que tú ves a tu alrededor no es real, tu compañero no es real, tu profesora tampoco es real, profesora, pero si yo le estoy escuchando que no sé, no es real. Pero ¿cómo sabemos si soy yo? O a lo mejor es una clase grabada. Profesora, ya me hizo dudar ya. Entonces, ¿cómo sabemos qué es real, qué no es real? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas que hemos visto en las películas pensábamos que era real y al final has visto el detrás de cámara y no era real? ¿Sí? Profesora, yo observé a una bailarina, todas sus características físicas y pensé que era real y no era operación, profesora. Entonces, ¿cómo sabemos si es real o no es real todo lo que nos rodea? Según esta postura, no, es creación del mente. Así como el paciente con esquizofrenia, que crea la realidad, quizás nosotros también estamos creando la realidad. El idealismo dice, todo es creación de la mente del sujeto. El sujeto crea la realidad que no existe. Y como son posturas opuestas, surge la tercera postura. Adivina, a ver, ¿quién chicos es la tercera postura? Si has prestado atención a las dos primeras, ¿quién es la tercera postura? Si estos dos se enfrentan, ¿quién solucionará nuevamente el enfrentamiento entre estos dos? Si acá lo solucionó Kant y acá va a ver Kant, ¿a quién crees que vas a ver en este tercer problema? Listo, chicos. Muy bien, Quispe. A Kant, por supuesto, ¿no? Adrián, el criticismo de Kant. Otra vez aparece el criticismo, pero ahora con el nombre fenomenalismo. Fenomenalismo o criticismo es igual, ¿ya? La tercera postura que considera que no se puede captar la esencia, dice, no podemos captar la esencia de las cosas. El noúmeno o cosa en sí no se puede captar. Kant llamó a la cosa en sí o a la esencia en sí de las cosas, porque acá hay una problemática respecto a la esencia. Kant llamó a la cosa en sí, a la esencia en sí, lo llamó noúmeno, pero según Kant dice, no tienen por qué discutir porque no se puede captar el noúmeno o la cosa en sí no se puede captar. Lo único que sí podemos captar son los fenómenos, las representaciones. Por ejemplo, yo no puedo captar la esencia de la lluvia, pero sí el fenómeno lluvia. Yo no puedo captar la esencia de los números, pero sí el fenómeno o representación de cómo se representan los números. Entonces, la esencia de cada cosa no puedo captar, pero cómo se presentan las cosas para mí o para sí, para los demás, cómo se manifiestan las cosas, los fenómenos sí se puede captar. De esa manera, Kant vuelve a solucionar el problema a través de su criticismo o fenomenalismo. Escucha, la palabra fenomenalismo hace referencia a fenómenos, ¿verdad? Solamente podemos captar los fenómenos, las representaciones, pero la esencia en sí de las cosas o noúmeno no podemos captar. Listo, pasamos a las preguntitas. 7. A ver, ¿qué es la 7? Immanuel Kant planteó que el conocimiento tiene limitaciones.
pero que sí es posible conocer. ¿Cómo se llamó la postura de Kant? ¿Cómo se llamó la postura de Kant? Si estás buscando criticismo, no está como criticismo, le han puesto el otro nombre. Tiene otro nombre, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre? A ver, retrocedemos. ¿Sí? Retrocedemos. Se llama criticismo, ¿cierto? En la posibilidad del conocimiento se llama criticismo, pero en el origen del conocimiento se llama criticismo o a priorismo. Y en la esencia, que es el tercer problema, se llama fenomenalismo o criticismo. Entonces, fíjate los otros nombres que usa este criticismo, ¿ya? ¿Te estás fijando? Ahora sí, chicos, una vez que te has fijado en los otros nombres que usa el criticismo, ¿cuál marcamos? No te puedes equivocar, ¿ah? ¿Cuál vamos a marcar? Lúcete, lúcete, ¿cuál vamos a marcar? Listo, chicos, por acá tenemos una respuesta. Bien, Gamarra. A priorismo, sí, se llama criticismo o a priorismo, ¿verdad? Retrocedemos, ¿no? De profesora, ¿cuál a priorismo? Acá está, pues. Retrocedemos. Al criticismo también se le llama a priorismo. En el origen del conocimiento, criticismo o a priorismo. En la esencia, perdón, acá está, en la esencia del conocimiento, criticismo o fenomenalismo. Entonces, Kant. Kant tiene obras escritas en críticas. Escribió Crítica a la razón pura, Crítica a la razón práctica, Crítica del juicio, puras obras basadas en críticas. La respuesta entonces la letra D. 8. Para ellos, el conocimiento es un hecho. No existe el problema del conocimiento. La imagen y el objeto coinciden. ¿Cuál de todas estas posturas consideran de que el conocimiento es un hecho? ¿Cuál de todas esas posturas consideran de que sí es posible conocer? Todo es posible conocer. El conocimiento sí se puede lograr. ¿Cuál de todas las posturas considera que el conocimiento es un hecho? No dudan del conocimiento. Los dogmáticos, ¿cierto, Silvia? Los dogmáticos. Los dogmáticos son algo así como los crédulos, ¿no? Piensan que todo es posible, ¿ya? En cambio, lo contrario, los dogmáticos, el escepticismo es desconfiado. Entonces, los crédulos, los que aceptan todo, dogmáticos, y los escepticistas desconfiados. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿tú crees que los malos espíritus existan? ¿Tú crees, por ejemplo, que el alma existe? ¿Tú crees que los extraterrestres existen? A ver, una última pregunta. ¿Tú crees que que los duendes existen? Algunos me están respondiendo que sí, otros me están respondiendo que no. ¿Existen o no existen los duendes? ¿Existen o no existen los malos espíritus? Profesor, hablando de espíritus, ayer creo que a mi cuarto entró un mal espíritu porque mi puerta estaba cerrada y se abrió solito. Yo creo que sí, sí deben existir los malos espíritus. Pero ¿por qué tienen que ser malos? Pueden ser buenos, ¿no? Sí, profesora, pero el que entró debe ser mal espíritu porque abrió bruscamente mi puerta. Bueno, chicos, los que creen en espíritus malos, espíritus buenos, en el alma, ¿verdad? En los duendes, son dogmáticos porque piensan que todo es posible. Pero si algún compañerito por ahí dice, profesora, yo no creo en esas cosas, eso de los malos espíritus no va conmigo. Lo que yo pienso de que sí, ¿no? Hay materia, hay energía, o también hay viento, ¿no? Y la puerta se puede abrir por producto del viento, o tal vez está mal cerrado la puerta. Hay tantas explicaciones científicas, profesora. Yo desconfío eso de la alma, del mal espíritu, de los duendes. Los que desconfían, todos los que desconfían su postura se llamaría escepticista, ¿verdad? Entonces, el escepticismo desconfía de la realidad, en cambio el dogmático considera que todo es posible, que todo es un hecho, que todo puede ocurrir, que todo puede dar. Entonces, para ellos el conocimiento es un hecho.
es un hecho, no hay ningún problema para conocer, es un hecho. Esa postura se llama dogmática, ¿verdad? Viene de dogmas. Dogmas, tenemos dogmas, leyes o reglamentos ya establecidos principalmente en la iglesia. En la iglesia hay un montón de conocimiento, tú no puedes cuestionar. Pobre que cuestiones la existencia de Dios, el sacerdote te saca patadas de la iglesia. Entonces, se aceptan dogmas, conocimientos irrefutables que consideran que ya es un hecho. ¿Listo? La respuesta entonces sería la cuarta alternativa. En la 8 pasamos a la 9. Elemento del acto del conocer, elemento del acto del conocimiento, cuya función es captar las cualidades del objeto. De todos los elementos se encargan de captar a las cualidades del objeto. Bueno, acá la respuesta de la 9, chicos, es el sujeto. El sujeto capta al objeto. Durante el conocimiento hay 3 elementos, ¿ya? Cuando conocemos 3 elementos, sujeto, objeto y la representación mental. Al sujeto, bueno, el sujeto es la persona que capta las cualidades. El objeto es la realidad captada. Y la representación mental, la imagen, es el conocimiento en sí. En filosofía, chicos, conocimiento es la imagen mental captado. En filosofía, repito, conocimiento es la imagen mental captada. Entonces, como a mí me preguntan de todos estos elementos, ¿cuál se encarga de conocer o cuál de ellos se encarga de captar las cualidades? Quien conoce, quien capta es el sujeto. De ahí que se va a llamar también sujeto cognoscente, sujeto que conoce. ¿Y qué conoce o qué capta? Las cualidades. Sería la 9, la C. En la 10 me preguntan ¿cuál de todas las alternativas es un juicio de existencia? Esta es una pregunta que corresponde a la axiología, chicos. La axiología es la disciplina filosófica que estudia el valor de las cosas. Y en la axiología existen 2 tipos de juicios, un juicio de valor y un juicio llamado juicio de existencia. Los juicios de existencia son juicios que no se encargan de valorar, no valoran. Como no valoran, te mencionan al objeto tal y como es. A ver, ¿en cuál de las alternativas no están valorando? ¿En cuál de las alternativas no están valorando? La alternativa A me dice, la matemática es un lenguaje difícil. Mira, acá están valorando la matemática como difícil. Acá están valorando la matemática como difícil, pero ¿en cuál de las alternativas no están valorando? A ver, acá me dice, las manzanas chilenas son ricas. Mira, acá está valorando como ricas, deliciosas las manzanas. O sea, en la A están valorando, en la B están valorando, yo tengo que marcar la clave donde no están valorando. Lo que pasa es que el juicio de existencia no valora, no se encarga de valorar. Muy bien, Silvia, tu respuesta está bien. En la C me dice, la química es una linda ciencia. Ah, está valorando, porque linda, qué linda ciencia es la química, ¿no? Eso es horrible, tengo que aprenderme tantos elementos químicos. Ya la verdad, me olvidé ya. Entonces, algunos lo van a considerar linda, hermosa, la química como ciencia, y otros, pues, de repente lo van a detestar. Pero acá está valorando, ¿no? Valorándolo como lindo. La respuesta es la cuarta alternativa. Su compañera también lo manifestó, la cuarta alternativa. La cuarta alternativa me dice, la matemática es una ciencia formal y no lo está valorando, está describiendo qué cosa es la matemática. Entonces, si yo digo la matemática es una ciencia formal, o si yo digo la matemática estudia los números, no estoy valorando, estoy mencionando tal y como es la matemática. ¿Ya? Acá no hay valoración. En cambio, si yo dijera la matemática es hermosa, la matemática es horrible, la matemática es difícil. Fácil, profesora, la matemática. Ahí sí, ¿no? Yo estoy valorando fácil, difícil, horrible, bonito, estoy valorando. Pero en este caso no hay valoración, simplemente estoy describiendo qué cosa es la matemática. Entonces la respuesta es cierto, chicos, la cuarta alternativa. ¿Ya? La última también se valora, ¿no? Cusco es una hermosa ciudad, se valora. Qué bonita ciudad es Cusco, profesora, hermosa ciudad. Otros dirán, no, profesora. Llueve a cada rato, para nublado. Es más, cuando fui a visitar la ciudadela, justo de repente han ido en mala temporada y no han podido ver nada, ¿no? Porque todo estaba nublado. Pero algunos, a pesar de su clima, lo consideran hermoso. Acá sí están valorando.
El único que no valora es la cuarta alternativa, esa sería la respuesta, entonces la D. La D sería la respuesta. En la 10 pasamos a la 11. A diferencia del juicio de existencia, el juicio valorativo. A ver, ¿qué cosa hemos dicho? Que el juicio de existencia, mira, acabamos de marcar una pregunta relacionada al juicio de existencia, ¿no? Hemos dicho que el juicio de existencia son oraciones que no valoran. Son oraciones que no valoran, simplemente describen algo. Describir. En cambio, el otro juicio es el juicio valorativo. Por ejemplo, la A, la B, la C y la última son juicios valorativos. Los juicios valorativos, como dice su propio nombre, se encargan de valorar, se encargan de calificar algo. Por lo tanto, están a favor o están en contra. Porque si yo digo la química es linda, estoy a favor. Si yo digo la química es horrible, estoy en contra. Entonces, los juicios valorativos sí valoran. En cambio, los juicios de existencia no valoran. En base a eso, vamos a responder la pregunta 11. A diferencia del juicio de existencia, ¿qué está pasando con las oraciones valorativas? A ver, las oraciones valorativas. ¿Qué hacen las oraciones valorativas? Analiza su propio nombre. ¿Qué hacen las oraciones valorativas? ¿Valoran, sí o no? Claro, las oraciones, los juicios valorativos son oraciones que valoran. Esta computadora es bonita, ¿no? Esta computadora está horrible, profesora, ya lo voy a botar, lo voy a quemar. Van a cambiar pollito con las computadoras. A ver, sería entonces, muy bien, Silvia, nuevamente tu respuesta está bien. Sería la C, ¿no? La C. Un juicio valorativo se inclina a favor o en contra. Porque si yo digo la química es una linda ciencia, estoy a favor. Si yo digo la química es una ciencia pesada, es una ciencia horrible, es una ciencia difícil, ¿no? Difícil, muy difícil para mí. Entonces estaría en contra, ¿verdad? Entonces, como valoramos, calificamos algo. Lo calificamos estando a favor o lo calificamos estando en contra. Entonces sería la C. La C está relacionada con el juicio valorativo. En cambio, las demás alternativas están relacionadas con el juicio de existencia. El juicio de existencia describe la realidad tal y como es. Declara la realidad tal y como es. O sea, de forma objetiva. Describe. Puede describir, puede comparar, puede enumerar, pero de forma objetiva, de forma real. La C sería la respuesta. Pasamos a la 12. Nuevamente la pregunta 12, te preguntan nuevamente el juicio de existencia, ¿no? A ver, ¿qué hemos dicho? Que el juicio de existencia es aquel tipo de juicio que solamente describe, enumera, describe la realidad. No está a favor, no está en contra, no valora, para nada va a valorar. Solamente describe, te manifiesta cómo es la realidad. Ahora sí, a ver, ¿cuál de todas las alternativas es un juicio de existencia? A ver, chicos, en la A me dice, el idealismo es la miseria de la filosofía. Uy, están calificando al idealismo como la miseria, ¿verdad? Ya muy bien, me están mencionando las alternativas. Adrián se está animando por la alternativa C. Vamos a verificar si esa es la respuesta. Pero al menos la A no es, ¿no? La A, porque la A está calificando de miseria al idealismo. Ahora en la B, el invierno es una estación muy triste. Profesora, pero a mí me parece alegre el invierno. Es más, me encanta, profesora. Salgo bien abrigadito a pasear, estoy cantando. Otros dicen, no, tétrico, triste, horrible, deprimente. La ropa ni seca. Más de una semana en el tendedero. Claro, ¿no? Ya. También valora, la segunda alternativa también está valorando. Muy bien. Silvia, también te animaste por la tercera alternativa. Ya. La primera no es, la segunda no es. Ahora vamos a verificar la tercera. Me dice, la estética estudia la belleza en todas sus manifestaciones. Muy bien, chicos, muy bien. Esta es la respuesta, ¿no? Porque mira, acá al hablar de la estética no está haciendo ninguna apreciación. Simplemente está describiendo el objeto de estudio de la estética, ¿verdad? Dice, la estética estudia la belleza. Estudia la belleza en todas sus manifestaciones, la cual es cierto. Entonces, acá
Este de acá es un juicio de existencia porque describe. El resto son valorativas. Los sacerdotes son personas caritativas. Por ejemplo, en este caso está valorando a los sacerdotes de caritativos. Otros dirán, no, profesoras son egoístas, ¿de qué sirve que son sacerdotes? No saben compartir, ¿verdad? No saben donar en plena pandemia, no saben donar. Otros dirán, sí, son caritativos, donan, ayudan al prójimo. Otros dirán, no, son falsos, son hipócritas. Otros dirán, son personas amables. Entonces, están valorando. Acá en el último, la poesía de Vallejo es depresiva, lo está valorando como triste la poesía de Vallejo, ¿verdad? Todas valoran menos la alternativa C y esa sería la respuesta. 13. ¿Qué significa tener conciencia valorativa? Bueno, los juicios valorativos se relacionan con la conciencia valorativa. Lo que pasa es que cuando tú valoras algo, nuestra mente, nuestra conciencia también valora. Si tú valoras algo, tu mente también valora. Tu mente que valora se llama conciencia valorativa. Entonces, toda conciencia valorativa genera juicios valorativos. Ambos valoran, ¿verdad? Ambos están valorando. Solo que los juicios son las oraciones y la conciencia pues es el aspecto mental. Pero ambos valoran, chicos. Tener conciencia valorativa, ¿qué cosa implica? ¿Implica describir un objeto? No, porque si está valorando no lo describe. ¿Implica calificar un objeto? Por supuesto, ¿no? La conciencia valorativa valora y al valorarlo lo califica como bueno, como malo, como bonito, como feo, como útil, como inútil, como agradable o desagradable. Entonces, la conciencia valorativa, que genera juicios valorativos, se encargan de calificar todo lo que nos rodea. Muy bien, entonces acá sería la 13, la segunda alternativa. ¿Listo? Estamos corroborando, ahí está la clave, chicos. En la 13 sale la segunda alternativa, la B. La B sale. 14. A pesar de que los modos de valorar de las personas cambian con el tiempo, no podemos dudar que el valor existe, independientemente como una idea que el hombre logra obtener para calificar las cosas. Bueno, todo este enunciado a favor de quién está. ¿A quién le corresponde todo ese enunciado? Bueno, tenemos que conocer las posturas, ¿no? Las posturas axiológicas. Todas ellas son posturas axiológicas. Las posturas axiológicas son aquellas que a lo largo de la historia han tratado de averiguar qué cosa es el valor o de quién depende el valor. Hay varias posturas axiológicas. Empecemos con la primera. El escepticismo axiológico. A ver, repito ya, las posturas axiológicas a lo largo de la historia han intentado averiguar de quién depende el valor. Algunos piensan que el valor depende de la persona, o sea, es el sujeto quien valora. Otros dicen, valor no lo determina la persona, sino el objeto mismo es valioso por sí. Por sí solo el objeto es valioso, así que el valor lo determina el objeto. Algunos están a favor de que el sujeto determina el valor, otros están a favor de que el objeto determine el valor. Bueno, en el caso tuyo, ¿cuál de los dos, por cuál de los dos te inclinas? ¿El valor depende del sujeto o el valor depende del objeto? Por ejemplo, el dinero. ¿El dinero vale por sí solo o nosotros le damos valor al dinero? ¿El dinero vale por sí solo o nosotros le damos valor al dinero? La piedra, ¿vale por sí solo o nosotros le damos valor a la piedra? Una joya, un anillo de 18 quilates. ¿El anillo vale por sí solo o nosotros le damos valor al anillo de 18 quilates? El agua, chicos, el agua. ¿Vale por sí solo o nosotros le damos valor al agua? Entonces, algunos consideran que está en el objeto el valor y otros consideran que depende del sujeto. Por ejemplo, en el caso del dinero, el dinero es un papel, ¿ya? Que el mismo que el sujeto, a través del banco, le ha dado un valor. No te olvides que en Venezuela el dinero de los venezolanos no sirve, ¿no? Es más,
Ya ahora incluso ya ni se usa. Ahora está el dólar, creo. Todo se ha dolarizado. Acá en el Perú, ¿el dinero de los venezolanos sirve? Tampoco, ¿no? Tampoco. En cambio, nuestro dinero sí sirve, ¿ya? Bueno, hasta el momento sirve nuestro dinero, ¿no? Pero hay dinero nuestro que ya no sirve. Por ejemplo, soles sirven. Pero el inti es una moneda antigua que ya no sirve. Si tú te encuentras 1000 intis en el suelo, no sirve. Pero si tú te encuentras 1000 soles, ahí sí, ¿no? Entonces, el dinero, nosotros le damos valor al dinero, ¿ya? Entonces, si nosotros consideramos que el valor depende de nosotros, esa postura se llama subjetivismo. Pero si tú consideras que el valor depende del objeto, a esa postura se le llama objetivismo. Pero hay una tercera postura, que estoy señalando, mira, la tercera postura, llamada escepticismo axiológico, que considera que el valor no depende del sujeto ni del objeto, de ninguno de los dos. Es más, el escepticismo duda, recuerda que esta postura escepticista es duda, axio es valor. El escepticismo duda de que el valor existe. Según esta postura, no hay el valor, no existe el valor. Cuando tú captas algo, te emocionas y confundes tu emoción con el valor. Cuando miras ese reloj, qué bonito reloj, quiero comprarlo. No es que el reloj sea valioso, sino tú te emocionas al ver ese reloj. Estás confundiendo, el valor no existe. Según esta postura, el valor no existe. En cambio, esta otra postura, concéntrate, esta otra postura, el subjetivismo hedonista dice que el valor depende del sujeto. ¿Ya? El valor depende, por eso se llama sujeto. El valor depende del ¿sí? Palabra, ¿no? Subjetivismo. El sujeto es quien determina lo valioso de las cosas. Pero siempre y cuando para el sujeto, ese objeto que está captando le proporciona placer. Según el objetivismo hedonista, todo lo que nos genera placer es valioso. La comida que más te gusta es valiosa porque al comerlo lo disfrutas, es placentero. Viajar es valioso porque muchas personas disfrutan a la hora de viajar, sobre todo si es gratis. Los chocolates que le encanta a la señorita es valioso porque al comer los chocolates ella disfruta del chocolate. Entonces todo lo que nos genera placer es valioso. A ver, resolver números nos genera placer. Sí, profesora, entonces es valioso. Manejar bicicleta te genera placer. No, profesora, me canso mucho, entonces no sería valioso, porque solamente según esta postura, lo placentero es valioso. Para algunos dormir hasta tarde es placentero, sería valioso. Para otros ir a la playa es muy placentero, hasta relajante, ¿no? Es valioso. En cambio, lo que te proporciona dolor, lo que te proporciona desagrado, displacer, no sería valioso. Profesora, a mí me duele la cabeza dormir hasta tarde. A mí viajar, sobre todo en avión, me genera mareo. No me gusta, me desagrada. Entonces, esta segunda alternativa solamente busca lo placentero y evita lo desagradable. El socialculturalismo dice que el valor depende del contexto, de la época, ¿verdad? En la época medieval era muy valioso lo sagrado, lo espiritual, y ahora estamos en otra época, en otro contexto. El valor depende de otro contexto, de otra época, de otro país también. Cada cultura es diferente. En cambio, el objetivismo idealista dice que el valor es algo ideal, es algo perfecto, es un elemento independiente e ideal, justo lo que dice acá la pregunta 14. El valor existe independientemente como una idea, o sea, como algo perfecto que el hombre logra obtener para calificar algo. Entonces, en la pregunta 14, la respuesta sería objetivismo idealista. La letra D, objetivismo idealista, chicos. 15. Señale las interrogantes que se relacionen con la epistemología como disciplina filosófica. Para eso tenemos que acordarnos qué cosa era la epistemología. A ver, ¿te acuerdas? Disciplina filosófica que estudia. ¿Qué estudia la epistemología, chicos? Episteme, ¿qué significa episteme? ¿Qué significa logía?
Disciplina filosófica que estudia. A ver, ¿qué cosa estudia? Te doy claves. ¿Estudia la moral? No, no. ¿Estudia al hombre? Menos, chicos, menos. ¿Estudia el valor de las cosas? ¿O la ciencia? ¿Qué cosa estudia la epistemología? Ahora sí, disciplina filosófica que estudia la ciencia, todo lo relacionado a la ciencia. Por lo tanto, se va a hacer preguntas como ¿qué es la ciencia? ¿Cuál es el conocimiento científico? ¿Cuál es el lenguaje científico? Todo lo relacionado a la ciencia lo estudia la epistemología. Y eso te está preguntando. Te dice, señale las interrogantes que se relacionan con la epistemología. A ver, ¿cuál de todas se relaciona con la epistemología? A ver, ¿cuál de todas se relaciona con la epistemología? La 1, por ejemplo, me dice, ¿es posible conocer la verdad? Esta pregunta, ¿tendrá que ver algo con la ciencia? No. Esta pregunta, chicos, tiene que ver con la nociología, porque la nociología estudia el conocimiento. Y acá hay una pregunta de si es posible o no es posible conocer. Esta pregunta le corresponde al conocimiento. O sea, descartado la 1. A ver, la 2. ¿Cuál es el fundamento de las valoraciones humanas? El fundamento de las valoraciones, todo lo que es valor, axiología, ¿verdad? Axiología, entonces la 2 tampoco le pertenece, profesora, la 2 es axiología. La 1 es nociología. La 3, chicos, la 3. Tú puedes, no te rindas. No te rindas, ¿ah? La 3, ¿qué dice la 3? ¿Cuáles son los elementos y límites de la sociología? Ah, ya, esto sí, chicos. Esto sí es objeto de estudio de la epistemología. ¿Por qué? Porque la sociología es una ciencia. La sociología es una ciencia. Entonces, estudiar a la sociología como ciencia, cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites, sí le corresponde. Ya, la 3 sí le corresponde. La 3 es una pregunta científica o es una pregunta relacionada con la ciencia. Ya, la 4 para ti. La 4, ¿es o no es epistemología? ¿Qué dice la 4? ¿Es posible contrastar una hipótesis? ¿Sabes qué es una hipótesis? ¿Qué será una hipótesis, chicos? Un supuesto, ¿no? Un supuesto. Y te pregunto, ¿la ciencia usa hipótesis o no usa hipótesis la ciencia? Ustedes que han participado alguna vez en la feria de ciencias en el colegio. Ah, ya, ahora sí, ¿no? ¿Te acordaste? La psicología también es una ciencia. ¿Usa o no usa hipótesis? Muy bien, chicos, por supuesto, ¿no? Sí usa hipótesis. Entonces, la hipótesis es el supuesto que toda ciencia para investigar hace hipótesis, supuestos. Por ejemplo, ahora se quiere investigar el tema de la vacuna, ¿no? Entonces, muchos laboratorios han hecho su hipótesis. Algunos, por ejemplo, han sostenido la hipótesis que quizás la cura está en algún componente de la llama, otros la cura en algún componente del plasma, otros la cura en algún componente hasta de los pollos, ¿no? Con todo han experimentado. Entonces, la ciencia empieza así con la hipótesis y luego se demuestra, pues, si es cierto, ¿no? Se hace toda una investigación, un experimento, ¿verdad? La ciencia hace todo para demostrar si esa hipótesis es verdadero o es falso. Por ejemplo, eso de la ivermectina está en hipótesis, todavía no se ha demostrado. Existen muchos supuestos, supuestamente la ivermectina cura, supuestamente la ivermectina te empeora, supuestamente solo en las situaciones graves la ivermectina cura. Todos son hasta el momento hipótesis. ¿Qué estarán esperando para investigarlo? La ciencia tiene que investigar. Entonces la 4 sí es. La 3, una pregunta epistemológica, y la 4 también es una pregunta epistemológica. La 5, chicos, conocemos, conocemos fundamentalmente a través de la intuición. A la pregunta, ¿la ciencia estudia la intuición? ¿A la ciencia le interesa temas relacionados con la intuición? No, no. Intuición, sexto sentido u otras cosas más no tiene nada que ver con la ciencia. Ahora sí, marcamos entonces como correctas la 3 con la 4. 3 con la 4
La última, ¿no? 3 con la 4. La última alternativa, la E. Ahí está la letra E, chicos. A ver, por acá, como siempre, les he agregado un par de preguntitas más, aparte de la DOMI, para poder reforzar las preguntas anteriores, ¿ya? La lógica, recuerda que la lógica es una ciencia, pero ¿qué tipo de ciencia es la lógica, jovencitos? La lógica, igual que la matemática, es una ciencia formal. Las ciencias formales son las ciencias abstractas. Y recuerda que la ciencia, todo lo relacionado a la ciencia lo estudia la epistemología que acabamos de mencionar. La epistemología es una disciplina filosófica que estudia a la ciencia. Entonces la lógica y la matemática es una ciencia formal, es una ciencia abstracta, porque los números son representaciones abstractas. En cambio, la psicología es una ciencia fáctica. La historia es una ciencia fáctica. Las ciencias fácticas son ciencias reales. La sociología es una ciencia fáctica. Toman en cuenta la realidad, el contexto para desarrollarse estas ciencias. Se llaman ciencias fácticas o ciencias reales. La física, la química y la biología son ciencias naturales. Clave, la C. 18. Cuando Condillac afirma que la fuente del conocimiento es la experiencia o la sensación, cuando Condillac afirma que la fuente del conocimiento es la experiencia o la sensación, entonces su posición se halla en qué línea. Si está a favor de la experiencia, si está a favor de los sentidos, ¿cómo se llama esa postura que asume Condillac? Esa postura, ¿cómo se va a llamar, chicos? Se va a llamar empirismo, ¿ya? El empirismo considera que la fuente del conocimiento es la experiencia, que la fuente del conocimiento son los sentidos, sensación hace referencia a los sentidos. Nada hay en la mente que primero no ha ingresado a través de los sentidos. La famosa tabla rasa de John Locke, ¿verdad? Condillac es un filósofo empirista, está a favor de la experiencia o de las sensaciones. La respuesta entonces sería la segunda alternativa, la B. 18. El criticismo, a diferencia del escepticismo, ¿qué cosa afirma? Bueno, el criticismo tiene como representante al filósofo Immanuel Kant. Hemos dicho que es una postura intermedia, conciliadora, no te pelees, los dos se necesitan. Entonces, el escepticismo acepta a dos posturas opuestas. ¿Qué me están preguntando? El escepticismo, a diferencia del escepticismo, ¿qué cosa afirma el criticismo, no? El criticismo, ¿qué cosa afirma a diferencia del escepticismo? A ver, ¿qué cosa estará afirmando? Vamos a analizar la primera clave. ¿El criticismo dice que nada conocemos? No, chicos, eso lo dice el escepticismo. Según el escepticismo, nada conocemos. Desconfía, recuerda que desconfía de todo. Entonces, esta alternativa A le corresponde al escepticismo. A mí me está preguntando por el criticismo. La B dice, la experiencia no cuenta. Para el criticismo, la experiencia no cuenta. Chicos, recuerden que para el criticismo cuenta ambos. Tanto la experiencia como la razón, ambos. Descartado las dos primeras. El criticismo afirma, ¿conocemos los fenómenos? Sí. Recuerda que al criticismo, en la última parte que hemos visto de los problemas del conocimiento, al criticismo también se le llamaba fenomenalismo, porque según el criticismo solamente conocemos los fenómenos. La cosa en sí o noúmeno, según Kant, no podemos conocer, solamente conocemos los fenómenos. Entonces la respuesta sería la C. Según el criticismo o fenomenalismo de Kant, solamente conocemos los fenómenos. En cambio, la cosa en sí o fenómeno no se puede conocer. La cosa para sí, la cosa para los demás, cómo se nos representa ante los demás las cosas, eso sí podemos conocer. La C sería la respuesta en la 18. 19, chicos. Sostener que un conocimiento es próspero porque Dios lo ha bendecido sería tener una actitud. Sostener que un conocimiento es próspero porque Dios lo ha bendecido
sería tener una actitud religiosa. La actitud religiosa es la actitud que es espiritual. Este tipo de actitudes lo tienen los creyentes, los sacerdotes, los obispos, los arzobispos, las monjas, tienen actitud religiosa. Cuando tú comes, pero antes de comer besas o te persignas, eso se llama tener actitud religiosa. Son comportamientos relacionados con la religión, ¿verdad? Cuando hay temblor y tú dices que Diosito, ¿no?, está molesto y por eso hay temblor, eso es tener una actitud religiosa porque a todo le atribuyes una situación espiritual. En cambio, la actitud pragmática es cuando buscamos un beneficio de las cosas. Por ejemplo, estudias porque buscas un beneficio, que es ingresar a la universidad. Comes porque buscas un beneficio, que es nutrirnos, ¿verdad? Conversas con ese compañero porque buscas un beneficio, como él sabe más álgebra, que te enseñe, ¿no? Álgebra, ¿verdad? Mamá, papá trabaja porque busca un beneficio económico. Es la actitud pragmática es la actitud que más abunda. La filosófica es cuando nos podemos a reflexionar acerca del mundo, acerca del universo, acerca de la naturaleza. La actitud moral, cuando calificamos una acción como o como mala. Por si acaso, plagiar está mal durante el examen, ¿ya? Robarle a un borrachito, así este borrachito, está mal. Recibir coimas para que el policía nos deje pasar es incorrecto. Entonces, la actitud moral califica las acciones como buenas o como malas. Y la actitud estética contempla la naturaleza por su belleza. ¿Cuál es la clave? Hemos dicho en la pregunta 19, actitud religiosa, o sea, la respuesta sería la segunda alternativa, en este caso la B. Listo, chicos. Llegamos a la última pregunta, la 20. El resto es domiciliaria para ustedes, ¿ya? Recuerda, como siempre, este material se sube al intranet una vez que termina la clase, cosa que tú puedes resolver la domiciliaria, puedes preguntar, puedes consultar y puedes repasar también, ¿no? Teniendo el material ya en el internet, en el intranet, puedes repasar en el momento libre que te encuentras, ya sea en la tarde, en la noche o al día siguiente. Pregunta número 20. Una de las condiciones estructurales que permitió el surgimiento de la filosofía en Grecia. No olvidemos que la filosofía surge en Grecia aproximadamente en el siglo 7 antes de Cristo o antes de nuestra era. Pero la filosofía no surge de la noche a la mañana. Hay todo un proceso para que surja la filosofía. Hay condiciones para que surja la filosofía. Uno de los motivos que generó que la filosofía se desarrolle en Grecia, eso es lo que me está preguntando, ¿no? Uno de los motivos estructurales que generó que la filosofía aparezca en Grecia fue la presencia del esclavismo. No olvidemos que Grecia era una sociedad esclavista y la presencia de los esclavos generó de que los esclavos se dediquen a todas las tareas, incluidas las tareas domésticas. Y como las personas de la aristocracia no tenían nada que hacer, porque todo lo hacían los esclavos, ¿ya? Y la gente de clase alta en esa época, la aristocracia, no tenían nada que hacer, repito, porque todo lo hacían los esclavos, entonces los que no tenían nada que hacer se dedicaron a estudiar, a filosofar, a escribir obras. O sea, de esa manera surge la filosofía en Grecia. La presencia del esclavismo generó que un grupo de personas se dediquen a filosofar. En su momento libre, en su momento de ocio, ¿verdad? Todos nosotros tenemos momento libre, que se llama momento de ocio. Seguramente en tu momento libre tú escuchas música, seguramente en tu momento libre repasas, seguramente en tu momento libre juegas ajedrez. Pero ¿qué hacían los filósofos o estas personas aristócratas en esa época? En su momento libre, en su momento de ocio, filosofaban, reflexionaban acerca del universo, se preguntaban acerca de la naturaleza. Entonces, el esclavismo, la presencia del esclavismo fue una de las condiciones sociales, económicas, ¿ya? Que tiene que ver con la estructura de un Estado, de una sociedad, que genera pues la aparición, en este caso, de la filosofía en Grecia. Hay varias causas, ¿no? Pero una de ellas es el esclavismo. Listo, chicos. La C sería la respuesta.
y la domiciliaria son preguntitas para ustedes. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que tuviesen a través del chat? ¿Alguna pregunta, Adrián? ¿Sí, alguna consulta? ¿Alguna preguntita, chicos? Si todo está ok, me dicen ok, no hay problema. Miguel, ¿alguna duda? Ya, todo está claro, me dicen. Muy bien, chicos, entonces, me parece que tienen su evaluación o su tutoría o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces nos estaríamos viendo la próxima clase.